eres tú, Celia Lora. Te quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aquí me quedo, ¿no? Sí, Celia, por favor, quédate ahí. En la Casa de los Famosos por Telemundo. Y es momento de recibir en el estudio a quien a partir de este momento es la sexta eliminada de la Casa de los Famosos. Con nosotros, Celia Lora. ¡Bienvenida! Bienvenida, Celia. ¿Mande? Gracias. Bienvenida, ¿Cómo hermosa. estás? Bien. Celia, bienvenida. El público Ya no sé que si- recibe con todo el cariño, ¡Hola Celia. a todas! Bienvenida a la realidad. Sí, no sabía si sí darles beso o no. Ya veo que todo sigue igual. Nos cuidamos mucho, todos nos cuidamos mucho, es muy yo importante. esperaba que ya. No, todavía no, No, ya pero vi que bueno, no, por sabemos que poquita estuviste gente. mucho tiempo fuera de la realidad Sí. y también sabemos que tu estancia dentro Pero de la Casa quiero de que los sepan Famosos... a todos, ver. paleros queridos, que los oímos desde allá. ¿Ah, de muy bien. verdad? Te lo juro, Pues, bueno, para que les den ánimos, ¿eh? Pero bueno, Celia, tu estancia dentro de la casa pues fue algo que siempre dio de qué hablar, te disfrutamos muchísimo todos tus momentos y obviamente pues sí, has sido uno de los habitantes que más disfrutamos tener dentro de la casa. Por Pues eso a mí quiero no que seas hoy... caras. Yo decía, Claro ¿por qué que no no me es sonríe? cierto. Lo que pasa es que hay que ser cierto. Le toca, a veces le toca. Cierto. Pero bueno, ahora con toda la sonrisa quiero que veas los mejores momentos A de ver. Celia Lora dentro de la Casa de los Famosos. ¿Cuáles serán? Ardillita, pon la grabadora porque está saliendo Celia en la Casa de los Famosos. Así entra Celia Lora. Yo no vengo a fingir nada. Yo bien vengo a ser quien soy y a ser amigos. Estoy emocionada de que sé que voy a salir con amigos que van a ser amigos para siempre. Estás bien idiota. Eres una de ¿Y tú qué? 2,500 Güey, pesos. 2,500. De 2,500 pesos. 2,500, güey. Tú te la vives encuerando. Y luego, Eso, güey. Mi nombre es... Celia. Te quiero. Qué bueno. Pero decidí salvarla más civil ante el público, hija Celia. Pero amor. Nombre de la popular cantante. ¿La sé? Correcta. ¿No quieres que lo haga Kelvin? Me estoy poniendo muy nerviosa. ¿Por qué? ¿Ya se ve? ¿Qué pasa? Si ya lo hice una vez. ¡Aurelio! ¡Ábreme esta puerta! Respeta a la gente, vive en armonía. hable mal de ti. Bueno, neta. ¿Quieres que hable mal de ti? No, me vale. A mí me respetas. Ya no me hables así. ¿Cuáles ya. cosas? A ver, nada más de ¿Qué cómo te cosas? conocí. Ay, Así, ¿cómo te abrájale. conocí yo a ti? Peor ¿Qué tantito. estaba haciendo? Briaga, hiciste No, una... ¿de qué? Mejor no digas nada. No le gritan a nadie, güey. Se espantan de mi versión más fresa de mi vida. Papas. Burger. Y ese pastel se ve. Creo que hoy no va a haber nada que saquear, güey. Odio esa onda de tirar la comida así como sin nada. Me encanta, güey. Sí me quiero quedar con ustedes. Sí, Y pues que sea lo que Dios quiera. sí, yo sé lo que digo. Pero si me quedo bien. Me quedo contenta. ¡Celia! Oye. Déjame decirte que esa risa ya es famosa. Es risa de Celia Lora. Claro. Oye, y ¿Ah, también sí? el bip constante. También. No, o sea, ni se entiende de qué estamos hablando. Yo que lo dije, Celia, no me acuerdo de qué fuiste hablaba. de los personajes más polémicos dentro de la casa, pero también Pero déjame estuve decirte bien una cosa. tranquila. Bastante Bueno. fresa, según ella. Oye, pero espérate, algo que yo te tengo que felicitar es que leías muy bien el juego de lo que estaba pasando afuera sin tener nada de información. Hasta cierto muy momento. buen instinto. ¿Qué dices de eso? Porque ahorita vas a empezar a ver cosas, pero ¿qué dices de eso? De cómo tú veías las cosas. ¿Por qué lo leías tan rápido? ¿Te refieres a la falsedad de Roberto o de qué? Bueno, de todo. Una de las Todo cosas. lo que viviste. ¡Ah! A este velo. ¿Quién Mira, es? dentro de la casa es fácil reconocer ese tipo de situaciones. Sí, creo que
No, bueno, ¿y esta qué tal? O sea, Es que estás viendo los que salen en la pantalla. Es que sabes que como yo, hay veces que hay gente que es profesional, ¿no? Pero yo como soy muy honesta y yo vine, o sea, yo principalmente era mi plan, venía a hacer amigas, que gracias a Dios con eso yo me voy feliz y más que servida ¿Quiénes eran tus con verdaderas Gaby, amigas? Gisela y Vero para mí, esta que se nos fue, Kim, con Pablo ya, es que ay, Pablito. Me encanta cómo va viendo las Pero imágenes. terminaron bien, ¿no? Con Pablo, se Sí, reconciliaron pero bien. fue una tontería, yo creo que porque el sábado hablamos y se me sentó al lado bastante ebrio y le dije, bueno, pero es que pudiste, porque me dijo que le molestaba mucho que yo tenía razón, como que lo estaban buleando y se desquitó conmigo. Y es que dijo, es que yo pensé que tú ibas a decir, dejen a mi Pablito en paz. O sea, que se desquitó conmigo, pero pues, Oye, Pero quedó bueno, aclarado. sí, Por lo yo le pronto. dije, tú pudiste haberte sentado al Ahora, lado de mí. mira quién está ahí. Ah, no, ya se fue. ¿Dónde está? ¿Me pone la- ¿El simpático? No, quería que vieras a Roberto. Ahí está Roberto Romano. Porque Mira, sabe que le va a llover, míralo. Es que mira, la semana Lo pasada sabe, tú lo confrontaste. ese me nominó. Bueno, tú lo confrontaste y le dijiste que estaba segura que te había Le nominado. dije tan segura que Y él- si no que se muera mi papá. No, Ponlo. él te dijo que solamente había una forma de saberlo y era cuando tú Velo cómo salieras. está. Pues mira, Uy, mira que soy bien peligrosa. ese momento Celia llegó, así Velo, que está con chorro. vamos, Celia, Jefa, pasen papel. Celia, vamos a ver si te nominó o no. Claro que sí. Vamos a verlo. Entiende que sí. ¿Es lo que querías? ¿Qué? ¿Lograste tu cometido? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Bien, pensé que iba a estar nominado. No por mí. ¿No? ¿Me lo dijiste? Ajá. Hay palabras, de palabras a palabras. ¿Sí? No te ¿Qué es lo estoy que no entendiendo. entiendes? ¿Qué es lo que no entiendes? Lo que me estás intentando decir. ¿No me nominaste tú? ¿Cómo sabes que yo te Estoy nominé? segura. Bueno, pues espérate a que salgas. Ah, Le voy a dar 2 puntos a Celia. No me gustan las personas negativas yo lo sé. y lo mantengo. Ay, sí, Espérate a por que eso no, salgas. ni siquiera me Pero volteas espérate a ver. que salgas, Celia. Da lo mismo. Oye, qué bueno que no le va a pasar nada a tu papá porque tenía razón. Ahora, yo te pregunto, él te salvó a ti. Ustedes eran muy compas, tenían como, no sé si habían hecho alguna alianza, pero se respetaban mucho. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se rompió eso? Mira, te voy a contar algo que a lo mejor no sé si se menciona que estuvimos en cuarentena. Sí, En el hotel. por supuesto. Ok, yo veía que alguien bajaba, que obviamente no sabía quién es, porque no sabía quién es. Y fumaba. Yo decía, ¿quién es ese? ¿Va con nosotros? Sí, ok. Entonces yo pedía comida y le mandaba a él a su cuarto. Ándale. A él, a Pablo le mandé un pastel en su cumpleaños también. O sea, como que no quería ser comezola porque me hice mucho a la idea de que Claro, adentro claro. nos iban a dar lentejas y Bueno. maíz, ¿no? Exactamente. Entonces yo decía, y luego él me escribió y le dije, trata de dormir mucho, así, no, entonces, pero no nos conocíamos, Ok. yo no le ubicaba la cara. Entonces yo soy muy de, pues, buena onda. De crear vínculos. ¿Por qué no? Pues o sea, sí. bueno, Ok. entonces cuando entramos, él fue el que me dijo, no, tú y yo nunca, y tú las traes. Pero creo que lo que le empezó a molestar es que él es muy manipulador. Entonces cuando a mí él me decía, nomina a Uriel, nomina a Kelvin, no sé qué, y yo, o sea, ¿por qué Claro, voy te a gustaban nominar a...? nominaciones. Ajá, no, Sí. pero aparte yo con Kelvin no tengo ninguna Oye, mala vienen onda. muchas sorpresas para ti, Celia, ¿eh? ¿Tú Bastantes crees? sorpresas para ti que veremos cuando volvamos después del corte aquí a este nivel de eliminación en la casa de los famosos. No se vayan. Aquí estamos completamente en vivo en este nivel de eliminación con Celia Lora, la sexta eliminada de la casa de los famosos. Y Celia, te vamos a conceder, bueno, más bien la jefa te va a conceder un privilegio. Es el de conectarte por última vez con tus compañeros en la casa. Ellos están en la sala esperando verte y quisiera que en este momento nos conectemos con ella. Así que, con su permiso, jefa. A donde vaya. Famosos, Sandarti, te escuchamos pero no te vemos. Ya te... aquí estoy. ¡Sandarti! Famosos, pues rápidamente quiero decirles que me encuentro con Celia Lora al lado mío
y esta noche pues quiere dar un mensaje especial y despedirse de su amiga Verónica. Adelante, Celia. ¿Cómo me la juegas? Mi amor, te amo, no quiero verte triste, tampoco te quiero ver a ti triste, Gaby. Gisela, las amo, aquí afuera las espero. Y Roberto, mi amor, las caretas se caen, mi rey, mi vida, y yo te puedo perjudicar mucho más afuera de lo que te hace adentro. Y sigue tratando de manipular a todos los que tienes alrededor, porque pronto se van a enterar. Yo aquí ya vi lo que yo ya sabía. Por eso mi papá sigue vivo. Les mando un beso, Dios los bendiga. Y pacto, el pacto no se rompe. Pablo, te mando un beso también. Kelvin, gracias. Reacciona. Cristina, reacciona. Alicia, reacciona, por favor. Ese nada más los está utilizando. Les mando un beso. Bye. Buenas noches, famosos. Me desconecto. ¡Azúcar! ¿Qué más quieres que...? Ya lo dije. Reaccionen. No. Qué bien aprovechado el tiempo. Qué bárbaro. Celia Lora Pues- no se quedó con nada. ¿Qué te voy a decir? ¡Así rápido! Roberto hoy no va a dormir, Celia Lora. Hoy no va a dormir. Contenidos, contrátenme. Celia, ¡Velo! Pampers. No, perdón. Mira. Marcas. No. Oye, lo Velo, dejaste no vas calladito, a dormir, nene, no vas a dormir. Velo. Ay, Celia, de veras, ¿eh? Celia, ¿qué fue lo que más disfrutaste de estar adentro de la casa? Porque tuviste también muy buenos momentos. Bueno, fuera de cuando perdieron el reto, porque sí, estuviste a punto de llorar. No, para que yo llore, no. Pero si ustedes Te es veíamos culpable. afectada. Sí, claro, porque, o sea, no me importaría si fuera para mí, pero yo sentía la responsabilidad, obviamente, que era para todos. Claro. ¿no? Oye, y hablemos de Alicia. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Yo estalló creo esa que bomba? ella, mira, creo que ella se adjudicó problemas ajenos, porque así fue, pero a mí me molestaba mucho que hablara tan mal de Kim y la mala onda de estar tirándole como mucho a las mujeres, a mí no me gusta y bueno, y está aprovechándose de sus sentimientos. ¿Hablas de porque Roberto? Sí, Ajá. hasta la fecha yo siento que ella siente algo por él y no creo que sea por show, no creo que sea por yo creo que sí lo siente de verdad Alicia y a mí se me hace muy bajo jugar con los sentimientos de una mujer, sea quien sea, y más para robar cámara o... Oye, Celia, ¿y lo que pasó con Pablo? Pues a mí se me hizo una tontería, honestamente, porque creo que mucha gente creo que llegó un momento, a las 2-3 semanas yo empecé a sentir que todo el mundo estaba muy susceptible, a lo mejor más sensible de lo que eres normalmente por el encierro y por las razones que quieras. Oye, vamos ¿no? a hablar de sensibilidades. Quiero que cheques este video de Momentos con Alicia. Tarántula no la soporto. Va de compañero en compañero envenenándole la cabeza a la gente, inventando cosas que no son verdad. Verónica, tú eres una niña bien linda, ¿viste? Soy inteligente. Esa mujer tiene toda la casa hecha con su mala vibra y con su mala leche. Y es un juego donde precisamente hay que sacar a la mierda que sirve. Esa pobre loca no la conoce nadie. Tiene a todo el mundo aquí embrujado esa mujer. No se dan cuenta. No sé por qué le tienes tanto miedo a la esta. Mira, con toda la que estas le hizo a Cristian las 2 semanas que le hizo la vida imposible a Anaí. Es muy fuerte esa mujer. ¿Muy fuerte de qué? Ella es fuerte, juega sucio. Es que aparte ya no la conoce nadie en Estados Unidos, yo eso es lo que no entiendo. Ella no es una figura internacional, o sea, ella no es una figura en Estados Unidos fuerte. Lo que sí sé es que si esa mujer se queda aquí adentro, esto va a ser un infierno. Con lo que dije ya, no sabes con vela. ¿Qué tal el infierno? Celia Lora, ¿cómo? Puras llamas. Oye, ¿qué sientes de ver todo esto desde afuera? Que tú no veías, porque estaban en Pero otros lo sabía. cuartos. ¿Tú crees que no se oye esa voz? ¿Se escucha todo lo que nos dicen? ¿Sabes los apodos que te puso? Oye, no me importa, honestamente. Porque al final, siento que me da mucha lástima cómo la está dejando Roberto. Mane está ahorita tratando de llevarse bien con Alicia. ¿Te molesta que Mane trate de hacer algún tipo de relación y estar con Alicia? No, ya somos desde que ella entró.
somos mayores de edad, yo nunca quise influir en ella porque aparte sería una contradicción en cosas que yo he hecho en otros programas, de que yo no, porque ahí me digan córtalas, ya estamos grandes, no estamos en primaria y si ella también sabe perfectamente que los nominaron, que ellos la nominaron, pero pues obviamente ella piensa inteligente, no es su primer reality, es mi amiga de casi 20 años y para mí fue lo mejor quedarme, o sea, que ella se quedara en mi lugar. Y obviamente es obvio, ella quiere ganárselos para que este jueves no la nominen. Eso es obvio. Entonces, ¿tú crees que ese acercamiento de Manelik con Alicia es mera estrategia para tenerla a su siento favor? que es más estrategia él. Ok. Porque él es o sea, pobrecito, él le tira la onda a lo que se mueva. Entonces ahorita está, según él, atrás de ella, pero eso nunca va a pasar. Pero ella lo va a utilizar así como él lo utilizó. Dale, bueno, pues a ver. ¿Será que tiene más colmillo? Vamos a ver. Exactamente. Ay, vamos Celia a ver. Lora, bienvenida al mundo real y para que te reciba con amor y con abrazos y con besos. ¡Alejandro Lora! Hay una sorpresa para ti. Aquí está tu mami, Chela Lora. La recibimos con todo el cariño. Bienvenida, Chela. ¡Agua, mami! ¡Qué guapa te ves! ¿Cómo estás? ¡Qué guapa! ¿Y el hombre? Chela, ven para acá, por favor. Bienvenida. Chela, pero qué belleza, placer. qué gusto. Bien, bien. Pero aquí está, aquí enfrente, aquí enfrente. Aquí. ¿Sí? Siéntate. Celia, ¿cómo te sientes de tener aquí? ¿Cómo ves a Celia? ¿Cómo la viste adentro de la casa? Ay, no, yo estoy feliz de que salga. Ya sabía. Feliz, sí, porque yo sufría. Si la acusaron de bullying, yo creo que le echaron un montón y le hicieron mucho bullying. Uy, imagínate. En todos lados. O sea, desde... No importa, mi amor, tú sabes que te queremos. Claro, y el jueves voy a ver a Gonz. Ok. No lloren. Oye, No. Alex, ¿cómo está? Bien, ahorita De está gira. ensayando. Regresamos de gira, estuvimos 8 ciudades en Estados Unidos. Bueno, fuimos a Chicago. Ajá. Omaha, ¿Y la vamos veías por allá. todos los días? Sí, la veía. Anda. La veía muy siempre en el bien. teléfono, ahí te veía y todo. Oye, Chela, ¿cómo viste su juego, el de tu hija? Pues ella es ella, realmente. Que yo no puedo ser falsa. Ella no puede ser hipócrita, o sea, realmente. O sea, yo vi que al principio se veía, llevaba muy bien con Alicia, Yo con hasta Gaby, le todo. a Alicia, yo le invité a un proyecto nuevo que tengo para otro canal, o sea, Y yo, pero bueno. estos ojitos sí vieron que Alicia eso, ¿qué más tuvo da? la culpa. No, es que sí, o sea, tienes razón. ¿Qué más Que da? siempre dijo que no había sido la culpable de que Anaí se fuera sobre Celia. Ella le Y echó fue andar, yo cierto, lo sé, claro que mira, sí. yo Pero tengo bueno. ojos, pero... Claro que sí. Uy, muchas Entonces, gracias, qué pena, pero bueno, el momento es padrísimo, mamá. Es bueno verlas juntas, bueno verlas aquí. Gracias, Chela, por acompañarnos. Celia, nos seguimos Gracias. viendo, ¿eh? Sí. Claro que sí, claro. Y bueno, gracias, Jimena, gracias, público. Esto fue una velada más, una gala más de eliminación en la noche. Aquí en la Casa de los Famosos. Nos vemos mañana. Y les recuerdo que mañana tenemos grandes sorpresas, así que no se lo pierda. Grandes sorpresas y también la prueba por el presupuesto